Hello, good morning, students. My name is Stephanie Crespin Vera, and I am your English teacher. Mi nombre es Stephanie Crespin Vera y yo soy su profesora de inglés. Welcome to our virtual class. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al día viernes 3 de julio del 2020. Today we are going to learn spelling rules, plural nouns. El día de hoy vamos a aprender unas reglas con las que vamos a trabajar el plural de los siguientes sustantivos. Let's start. Vamos a comenzar. En la mayoría de los sustantivos, la manera más fácil de trabajar el plural es agregándole S al final. Por ejemplo, tengo girl, singular, y al plural le agrego la S, girls. Niñas, girl, niña, girls, plural. Lo único que hice fue agregarle la letra S. Example number 2. Computer, computadora, computers, computadoras. Como en el ejemplo anterior, lo único que hice fue agregarle la letra S al final. Computers, computadoras. Como les dije anteriormente, una de las maneras más fáciles de trabajar el plural es agregándole la S al final del sustantivo, pero no siempre es así. Es por esa razón que el día de hoy vamos a practicar, o yo les voy a enseñar 7 reglas que debemos de utilizar en el momento de transformar nuestro sustantivo a plural, de singular a plural. Rule number 1, regla número 1. Cuando los sustantivos terminan en CH, SH, S o X, se le agrega ES al final de la palabra. Por ejemplo, box es un sustantivo que termina con la letra X. Y como dice nuestra regla que se termina en X, le agregamos ES. Entonces nuestro plural quedaría boxes. Box singular, boxes plural. Rule number 2. Regla número 2. Si un sustantivo termina en F o en FE, se le debe de borrar estas palabras y se le cambia por V, E y S. Example number 1. Tenemos un sustantivo terminado en FE. Wife termina en FE. ¿Qué nos dice nuestra regla? Que si termina en FE debemos de borrarlo y aumentarle VES. Entonces, nuestro singular sería wife y nuestro plural wipes. Example number 2. Ejemplo número 2. Tenemos nuestro sustantivo shelf, repisas, shelf, termina en F, entonces le borramos la F y le agregamos VES y nuestro plural quedaría shelves. Nuestro singular sería shelf y nuestro plural shelf. Repisa, repisas. Rule number 3. Regla número 3. Cuando un sustantivo termina en doble F, se le agrega la S al final. Tenemos la palabra cliff, precipicio. Cliff termina en doble F. Y nuestra regla nos dice que si una palabra termina en doble F, le debemos de agregar la S al final. Cliff singular y cliffs plural. Rule number 4. Regla número 4. Si una palabra termina en una vocal y la Y, se le debe agregar la letra S al final. Example number 1. Ejemplo número 1. Tenemos la palabra boy, termina en una vocal y una Y. Entonces, como dice nuestra regla, que si termina en una vocal y una Y, debemos de agregarle la S al final.
boys. Boy, niño, boys, niños. Example number 2. Try, tries. Try significa bandejas. Termina en una vocal y una Y. Por esa razón le agregamos la S al final, tal como lo dice nuestra regla. Try bandeja, tries bandejas. Rule number 5. Regla número 5. Si una palabra termina en una consonante y una Y, se le borra la Y y se le agrega IES. Example. Dictionary. A diferencia de la regla anterior, que terminaba en una vocal y la Y, en esta regla termina en una consonante y una Y. Cuando termina en consonante y en Y, se le borra la Y y se le agrega IES. Dictionary, singular. Dictionaries, plural. Diccionario y diccionario. Baby termina en una consonante y en una Y. ¿Qué nos dice nuestra regla? Debemos de borrar la Y y agregarle IES. Babies. Baby, singular. Babies, plural. Rule number 6. Regla número 6. Si una palabra termina en una vocal y la letra O, se le agrega la S al final. Radio termina en una vocal junto con la vocal O. Entonces, lo único que debemos de hacer es agregarle la letra S al final. Radio, singular. Radios, plural. Other example. Tenemos otro ejemplo. Video termina en una vocal junto con la vocal O. Entonces, lo único que debemos hacer es agregarle la letra S. Video, videos. Video singular, videos plural. Rule number 7. Regla número 7. Cuando una palabra termina en una consonante y en una vocal, se le agrega la letra S al final. Example number 1. Ejemplo número 1. Piano termina en una consonante junto con la vocal O. Entonces, nuestra regla dice que debemos de agregarle la letra S al final. Piano, pianos. Piano singular, pianos, plural. Photo, fotografía. Como nos dice nuestra regla, esta palabra termina en una consonante con la vocal O. Entonces debemos agregarle una S al final. Photos. Photo, fotografía. Photos, fotografías. Hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas prestado atención y que hayas tomado los apuntes necesarios. Recuerda que en la plataforma de Educay se encuentra la ficha pedagógica con la clase de hoy junto con tu tarea. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Have a nice day. Tenga un buen día.